Bueno, continuando entonces con las disertaciones. A continuación, Jonathan Sánchez nos expondrá un plan estratégico de mejora de caminos rurales, experiencias y desafíos en la provincia de Buenos Aires. Adelante, Jonathan. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Bien, también yo había... Acá está, Programa Estratégico de Mejora de Caminos Rurales, el desafío bonaerense frente al abandono del Estado Nacional. Un poco retomando parte de las palabras que fueron presentadas en la apertura oficial de la jornada del día de hoy, la idea es poder contar sobre el plan de mejora de caminos rurales que venimos llevando adelante desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y también contar un poco algunas de las acciones que se vienen realizando en estas jornadas desde el año 2020. Nosotros tenemos un programa que tiene como objetivos principales la promoción de la producción agropecuaria, el agregado de valor a la producción, sí, no solamente lo que tiene que ver con aquello in situ que se ocurre dentro del campo, sino también la posibilidad de industrializar, agregarle valor a todas esas producciones y mejorar la calidad de vida en el entorno rural. Por eso muchas veces cuando nosotros hablamos del plan de mejora de caminos rurales, y como había también mencionado el presidente de la rural de acá de Benito Juárez, diríamos que estamos hablando de un concepto de arraigo, de tener en cuenta también a las instituciones del ámbito educativo, a las instituciones del ámbito de la salud, porque nos parece fundamental construir una ruralidad que sea habitable, ¿sí? Una ruralidad en donde no solamente se pueda producir, sino que se pueda vivir. Y por eso nuestra articulación es una articulación que se lleva adelante entre la provincia de Buenos Aires, los municipios y los actores locales. En este caso, digamos, y como ustedes pueden ver en la filmina presentada, no está mencionado el gobierno nacional y esto tiene que ver principalmente con una cuestión en primera orden de lo que es las responsabilidades primarias que establece la ley, pero también porque en estos 5 o 6 años de gestión, lo cierto es que las principales demandas han sido volcadas a los ámbitos de la provincia y los municipios como primer ventanilla que en cualquiera acá de los que trabaja dentro de un municipio, los maquinistas, los operarios, saben que están arriba de la máquina y que es lo primero que le reclaman no por ser Juan maquinista, Juan motoniveladora, sino que es el municipio el que no le está dando bolilla, el que no pasa, el que no termina haciendo las acciones. Y nosotros desde ese lugar tenemos una representación institucional, somos parte de un Estado, en este caso provincial, y creemos fervientemente que las respuestas que tenemos que dar es con políticas públicas. Nosotros lo que buscamos es contribuir justamente a garantizar la transitabilidad de los caminos rurales con estos propósitos que ya hemos mencionado y buscando favorecer el desarrollo local. Este plan que arrancó, nosotros asumimos en diciembre del 2019 y ya para mediados del 2020 estábamos armando lo que eran los primeros pasos de este plan, que tuvo una intervención en su momento con 75 municipios que fueron recibiendo asistencias por parte del Ministerio para poder garantizar una mejora en una porción muy pequeña de sus caminos, que en ese entonces estábamos hablando de unos 5 kilómetros de mejoramiento aproximadamente. En algunos casos eso no puede ser dimensionado en la línea en recta, de decir son 5 kilómetros desde un punto hasta el otro, porque por ejemplo podían garantizarse los cambios o la renovación de alcantarillados. Y ustedes bien saben que puede estar un camino muy bien, pero si en un lugar donde hay un vado, donde tiene que ser reemplazado algún puente o algún tipo de tubo de alcantarillado, si no se puede pasar porque todo eso está realmente en un muy mal estado, aunque tengas 4 kilómetros bien, si tenés esos 100 metros o 50 metros mal, es como que el camino no sirve y no puede ser considerado en su totalidad. Entre todas estas 5 etapas que venimos llevando adelante, hemos alcanzado más de 5.500 kilómetros en articulación con el Ministerio de Infraestructura y la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires y llevando adelante unas
455 asistencias entre las que están en proceso y aquellas que han sido finalizadas, priorizando localidades, escuelas y tambos. Y entre todas estas etapas que hemos llevado adelante, logramos, digamos, unas 330 asistencias por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario en particular. Acá lo que podemos mostrar son algunas de esas intervenciones que fueron realizadas en las que el Ministerio aporta un recurso económico. Ese recurso económico lo que tiene es que se transforma en adquisición de materiales, esto puede ser tanto los estabilizantes como puede llegar a ser alcantarillados, lo que puede ser adquirir un implemento o, como hemos visto acá mismo en Benito Juárez, la adquisición de maquinarias. En el caso de las maquinarias de gran porte suele ser una complementación entre lo que el subsidio que se entrega del Ministerio y lo que el municipio incorpora para poder llevar adelante la adquisición de una motoniveladora, de un camión volcador, etcétera. Lo que nosotros vemos acá son algunas de esas distintas figuras con las que el subsidio que se entrega se convierte en una acción concreta para mejorar los caminos en el municipio. Tractor y niveladora de arrastre, adquisición de tubos de alcantarilla de hormigón, alcantarillados como el que se hizo en General Viamonte, una adquisición de una motoniveladora y bueno, y después obviamente los trabajos e intervenciones como los que están en la foto. Quizás viéndolo acá a Gastón, puede que les falte un poco de altimetría al camino, pero bueno, permitámonos esta licencia, por favor, y hagamos, digamos, que esto también es parte de lo que nosotros tenemos que ir mejorando paso a paso, ¿no? Que es las capacidades técnicas que se tienen que llevar adelante para siempre ir perfeccionando al personal que interviene en la política pública y en el suelo. Porque nosotros podemos diseñar una política pública desde un ministerio en articulación con los municipios, pero sí, quienes tienen que desarrollarla arriba de las máquinas, tienen que dirigir la obra, no tienen las condiciones para poder llevar adelante el trabajo adecuado. Esto es por capacidades técnicas y esto es por la posibilidad de tener el tiempo para llevarlo adelante, el acompañamiento por parte de la provincia o de los municipios. La política pública falla. Y si falla esa política pública, estamos destinando recursos al tacho. Y si hay algo que está muy mal y no importa el color político del municipio que lo esté llevando adelante, es destinar recursos que no tienen o no cumplen con el objetivo que nos propusimos, que es mejorar esa transitabilidad. Entonces, para contarles lo que nos pasó, nosotros, como les digo, tenemos un plan de mejora de los caminos rurales, pero es sabido lo que ocurrió el pasado año. Unas fuertes precipitaciones que lo que hicieron fue anegar los caminos en gran parte de la provincia y encima por distintas etapas, ¿no? Arrancamos en Bahía Blanca con las inundaciones a principio de año que venían a reiterar las condiciones climáticas adversas que habían sufrido el año anterior y que afectaron toda la zona. O sea, entre Torkins y Bahía Blanca había cráteres directamente. El gobierno nacional en su momento llevó adelante la implementación de unos puentes que puso el ejército y después se los cobró. Después esos puentes le mandó la factura al municipio de Bahía Blanca cobrándole por ese trabajo realizado. O sea, la provincia de Buenos Aires llevando adelante asistencia, subsidios, aportes no reembolsables y el Estado Nacional cobrando a un municipio completamente detonado, déjenme decirlo con esas palabras, una factura por el servicio prestado en ese momento. Si eso no es abandono del Estado, ¿dónde lo podemos encontrar, no? Mientras tanto, la provincia lo que realizó fue un aporte en ese año de 3.650 millones, de los cuales 2.000 millones son parte de lo que se destinó específicamente a la situación de emergencia. Y en eso, digamos, estuvimos trabajando con unas 33 intervenciones en distintos municipios. En algunos, la verdad, con más de una intervención por el caso de emergencia, como fueron los municipios y distritos de Carlos Casares y 9 de Julio, y Bragado, gracias. Sí, distritos con los que la verdad que la situación fue tan adversa que nos tuvimos que estar trabajando de manera permanente y sostenida, llevando adelante también mesas de trabajo que nos permitieron de manera colectiva, sin que esos distritos tengan la figura que tiene el municipio de Benito Juárez con su comisión vial, con más de 24 años de historia,
tener que llevar adelante mesas locales con los distintos actores, participando el gobierno de la provincia de Buenos Aires con Autoridad del Agua, la Dirección Provincial de Hidráulica, la Dirección de Vialidad de la provincia, el Ministerio de Desarrollo Agrario, el municipio a través de sus distintas dependencias y las entidades de la ruralidad participantes. Esto es no solamente las entidades gremiales, sino también muchas veces desde lo que son los consejos escolares. Porque obviamente que la imposibilidad de que los chicos vayan a las escuelas es una de las problemáticas que nos afecta y cada municipio tiene su idiosincrasia. Algunos, como acá en Benito Juárez, con las escuelas de cercanía, con el sistema de proximidad y todos los transportes para acercarlos, ¿no?, a los chicos a las escuelas, y en otros con escuelas en el contexto de ruralidad, donde estas situaciones dejaron directamente muchas veces la necesidad de relocalizar las escuelas, o sea, llevándolas muchas veces a los cascos urbanos. Y esto es el abandono del Estado Nacional, lo que quiero hacer mención en esta ocasión, porque todo ese aporte que yo les menciono, les transmito, es un aporte que nos fue obligando a nosotros a redoblar esfuerzos. La paralización de las obras del Plan Maestro del Río Salado son obras fundamentales que su continuidad en estos 2 años fue interrumpida. Si esas obras hubiesen podido sostenerse, seguramente el impacto de las lluvias que ocurrieron el año pasado hubiesen tenido la posibilidad de escurrir más rápidamente. No hubiésemos impedido lo que la naturaleza nos dio, que es la cantidad de agua que llovió, pero sí lo que hubiésemos logrado con acciones de ingeniería es la posibilidad de que eso escurra más rápido y de tener herramientas para poder morigerar el impacto que ocasionó en las distintas localidades de los distritos afectados. Ese abandono también lo vemos cada vez que vamos y venimos por nuestra querida provincia. Nos encontramos con rutas nacionales completamente destruidas, con obras paralizadas, con muchas veces también situaciones en las cuales los carteles empiezan a oxidarse, ¿no?, por el tiempo que pasa y la obra sigue ahí sin terminarse. Y eso tiene una fuerte vinculación con el reclamo que hace 2 días atrás, acá Julián estuvo participando en ese reclamo. Le hacemos al Gobierno Nacional pidiéndoles que le dé a la provincia lo que nos debe. No le estamos pidiendo más plata que la que nos debe, es solamente un reclamo que afecta a nuestra provincia y afecta a cada uno de los municipios. Acá, bueno, ahora salió Pablo, pero esto afecta tanto a un municipio como Junín, afecta a un municipio como Coronel Pringles, afecta a Benito Juárez y afecta al municipio de La Plata, afecta a todas y a todos los bonaerenses. Imagínense que solamente por el impuesto al combustible, la deuda del gobierno nacional son de 6 billones de pesos, ¿sí? Miren la cantidad de ceros que hay ahí, 12 ceros, ¿sí? O sea, a veces no te da la cuenta con la calculadora si querés hacer una cuenta en el celular. No te alcanzan los números, empiezan a tirarlo con el radio. Y esta recaudación ocurre todos los días. El gobierno nacional recauda y no entrega los recursos para poder hacer obras. Obras que pueden ser destinadas a rutas nacionales, obras que pueden ser destinadas al fondo hídrico con el que podríamos avanzar con las obras del Plan Maestro del Río Salado. Y por lo tanto, la provincia se hace cargo de aquello que estaba comprometido y más. En el caso de lo que tiene que ver con los caminos rurales, como ya se dijo antes, la responsabilidad hoy, digamos, por la ley de la 13.010, queda bajo órbita de los municipios. Pero no sacamos la cola a la jeringa, sino que sabemos que no es suficiente y por eso desde la provincia decidimos acompañar y sostener una política pública desde hace 6 años. ¿Va a resolver esta política pública las problemáticas de los 105.000 kilómetros de caminos no pavimentados? Claramente que no. No lo va a resolver de hoy a mañana. Pero como hubo y se dijo en la mesa anterior, lo importante es sostener las políticas en el tiempo. Porque así como uno puede hoy ver un avance de 5, de 10, de 20 kilómetros de una renovación del parque vial, si nosotros sostenemos una política pública en 1, 2, 3, 4 mandatos, los resultados se van a ver con el tiempo. Mejora de las tecnologías, mejora de los caminos, mejora de las capacidades técnicas de los profesionales que trabajan en los distintos entidades municipales o comisiones, o la figura que cada distrito haya decidido que es la mejor para la administración, y por lo tanto
nosotros celebramos eso, alentamos las gestiones participativas porque de esa manera las decisiones permiten tener un entendimiento y permiten también ser anoticiadas, informadas y de alguna manera decididas en forma conjunta. Sin esa definición conjunta, muchas veces las posibilidades de impacto y de éxito de las políticas públicas queda a mitad de camino. Como se ve acá, nosotros tenemos 110 municipios alcanzados. Yo les dije que la primera vez habíamos tenido una política de 75 municipios. Bueno, ¿qué significa que hay 110? Que hay muchos municipios que reiteraron en estas 5 etapas 1, 2 o 3 intervenciones, o 4 en algún caso, de las 5 etapas de caminos rurales. Y por eso es que, o sea, la cantidad de municipios tiene un límite, los límites de los distritos con caminos rurales, ¿no? O sea, nosotros, si llegamos al máximo que tenemos más o menos estimado de distritos con caminos rurales, serían 117. ¿Qué se van a acabar? ¿Con una intervención? No, tenemos que seguir y reiterar y sostener. Esto es como la gota que acicala la piedra, ¿no? Una vez no va a hacer nada, pero luego de su insistencia va a lograr perforarla. Y esto es lo que nosotros queremos hacer en la política de mejora de caminos rurales. Sostener y alcanzar las respuestas que el camino, que el desarrollo local requieren. Pero para eso necesitamos un trabajo conjunto. Como dije anteriormente en la primera filmina, o sea, en el que provincia, municipios y actores locales trabajen coordinadamente. Así que nada, simplemente como para ir contando y cerrando un poco esto, vamos a ir viendo cómo todo esto que yo les conté es la parte dura de la política que tiene que ver con las entregas de subsidios para las distintas adquisiciones e intervenciones en los caminos. Pero creemos también que hay que avanzar en otras capacidades que pueden ser sostenidas o pensadas como capacidades blandas. Y bueno, la verdad que nosotros hace unos años atrás, junto con la Facultad de Agronomía de la UBA, llevamos adelante el Plan de Infraestructura Rural para el Desarrollo Agrario, orientado, focalizado en el sector lácteo, por las características de intervención y de reiterancia que necesitan esos caminos para garantizar la salida de la producción. Ese fue el primer plan y la verdad que nos permitió tener una imagen de la provincia de Buenos Aires en su totalidad. Y también fue el primer plan que hicimos en articulación con el CFI, porque fue el CFI quien financió este estudio. Luego vinieron la solicitud por parte de algunos distritos para avanzar con planes rectores. Tuvimos la posibilidad de avanzar con el de Trenquelauquen y ese primer plan, como bien mencionó también el ministro más temprano, fue realizado con la Universidad del Centro, la UNICEN. Y ese es el primer plan que nosotros tenemos. Hoy estuvimos hablando con autoridades del distrito y nos parece importante, luego de 3 años, poder tener una reunión. Ellos vinieron avanzando con eso, pero bueno, la verdad que nosotros no logramos juntarnos a evaluar los avances de ese plan. Y la verdad que es importante, porque que ese plan no sea letra muerta, que pueda ser algo vivo que nos permita evaluar cómo entre los distintos actores logramos avanzar y generar resultados y también ver qué es lo que nos falta lograr. Porque no es solamente aplaudirnos y darnos un golpecito en el hombro, sino que necesitamos también ver en qué pudimos haber fallado para mejorarlo, para no reiterar esos errores. Después nosotros también llevamos adelante algunas intervenciones en el Parque Pereira Iraola, que es un parque provincial que está bajo la autoridad tripartita del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Desarrollo Agrario. Llevamos adelante unas actividades junto con la Cámara de Maquinaria Agrícola de la provincia de Buenos Aires, Magriba, para promover la adquisición de maquinarias construidas en la provincia de Buenos Aires por parte de los responsables y actores fundamentales en la adquisición de maquinarias en los municipios. Porque si hay algo que creemos es en fortalecer la producción y el trabajo. Y si nosotros aportamos desde la provincia de Buenos Aires recursos a los municipios, lo que intentamos es que esos recursos queden en la provincia de Buenos Aires comprándole a una empresa de acá. Sé que hay empresas de otra provincia, no queremos discriminarlas, pero somos bonaerenses y queremos defender a los bonaerenses. Por eso, digamos, este tipo de actividades que también queremos fortalecer. Llevamos adelante algunos proyectos complementarios, ¿sí?, a lo que es la actividad del camino, porque la pandemia nos obligó a pensar que no hay solamente que conectarnos con caminos, con infraestructura vial, sino también que tenemos que conectarnos de manera remota, con la posibilidad de tener mejor fibra óptica, con la posibilidad de tener iluminación, y bueno, eso nos llevó a tener algunos trabajos también en ese sentido.
Y entender, yo les decía hace unos momentos atrás, que tenemos que trabajar desde la planificación hasta quien opera la máquina y lleva adelante las acciones más fundamentales, imprescindibles para la transitabilidad, que es la intervención sobre los caminos rurales. Y para eso lo que hicimos fue, en conjunto con un maquinista que ya ha sido mencionado de manera reiterada, trabajar en la capacitación en algunos municipios en lo que tiene que ver con el manejo y las buenas prácticas en la maquinaria vial. Así, hemos realizado durante los últimos 2 años capacitaciones, por eso digo que ya lo conocen, ahí está Daniel Olari, apareció en la presentación que hizo Gastón Blanc también, y no sé si habrá aparecido en alguna otra, pero bueno, lo tenemos un poco alquilado, dirían. Y la verdad que es una acción importante, porque tenemos que pensar que estas problemáticas son problemáticas que tienen que atenderse desde los distintos ámbitos. Estas capacitaciones nos han permitido llevar adelante también una intervención in situ. No hago mención a las capacitaciones que hoy mencionó Fede, porque justamente ya se extendió sobre esa temática, pero trabajamos también de manera virtual con los distintos municipios para que puedan tener una capacitación brindada también por el CFI. Entonces, nuestro trabajo incluye una articulación con el Consejo Federal de Inversiones muy fuerte. Planes directores, ahora de hecho hace poco hubo un acuerdo para poder avanzar con unos planes directores en nuevos municipios, y nuestro criterio, junto con el CFI, es el de homogeneizar determinados criterios que nos permitan que esos trabajos le queden a la provincia y puedan ser comparables entre sí, que puedan accederse a esa información para que lo que hace un municipio y lo que hace otro en materia técnica tengan los parámetros suficientes para poder ser homogéneos. Y la verdad que es algo importante, porque si no, estas políticas, cuando se vaya a la gestión de la que yo formo parte, quizás no quedarían, pero si lo formamos de esta manera, la política pública queda, y en lugar de ser una política de gobierno, que se convierta en una política de Estado, porque eso es lo que a nosotros principalmente nos interesa, que estas políticas que se dieron inicio durante estas gestiones puedan sostenerse en el tiempo, que un plan como el Plan de Mejora de Caminos Rurales ya tenga 5 etapas y 6 años, la verdad que es un mérito, porque han pasado distintas situaciones con mayor o menor, digamos, condiciones financieras para poder afrontarlo. Pero definimos que no tenemos que parar, que la obra pública en la provincia de Buenos Aires no para, que las capacitaciones, que la jerarquización de los caminos en la provincia de Buenos Aires no paran, y que nuestro trabajo como funcionario de la provincia de Buenos Aires no se termina. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jonathan. A continuación, el arquitecto Julián González Durán, de la Dirección Provincial de Planificación Estratégica del Ministerio de Infraestructura y de Servicios Públicos, nos hablará acerca de Agenda de Infraestructura para el Desarrollo Productivo de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal a todos, a todas? Gracias por la invitación, por la atención que están poniendo a esta hora de la tarde. Sí, dentro de poco creo que viene un café, un mate o algo más, así que es un ratito más, no más. Tenía una presentación yo que traje para... Bueno, tapo el bache, cuento unos chistes. No, les propongo un poco en esta presentación cambiar de escala, así como un poco lo introdujo Jonathan. Le traje acá la cuenta que recién hacía Noción, no para confrontar, sino para ser rigurosos en la situación que estamos y nos toca vivir en la provincia de Buenos Aires. Creo que coincidimos a lo largo de la jornada y sobre todo en la propuesta de Junín, de Pablo, de valorizar estos espacios, de la coyuntura que estamos viviendo en términos generacionales. Hablábamos recién en el almuerzo con algunos de la necesidad del trasvase generacional en estas temáticas y poder continuar ciertos legados que otras generaciones nos dejan y nosotros dejamos. Ciertos desafíos ambientales, de que nos encontramos con ciertos requerimientos o ciertos riesgos hidroclimáticos que capaz antes sucedían, pero de una forma más esporádica.
Y también cuestiones productivas, de avance de la frontera agrícola y de producciones que hay en algunos lugares que antes no existía y que nos requieren una infraestructura de caminos rurales y otras también actualizada a esta época. Bueno, esto también es un dato coyuntural que nos tiene que situar en qué esfuerzos tenemos que hacer en este contexto, en esta planificación, como decía Jonathan, en una planificación situada. ¿Sí? Estos son los números de deuda que tenemos en la provincia de Buenos Aires del Estado Nacional y el retiro que significa pérdida por recaudación propia, por el modelo económico que estamos viviendo, discontinuidad o retraso de programas nacionales en territorio de la provincia, deuda específica, pérdidas en recursos coparticipables nacionales que no se giran automáticamente y sobre todo lo que me incumbe un poco a mí desde el Ministerio de Infraestructura, los saldos de obra pendientes que, bueno, recién Jonathan los enumeraba un poco mejor ahí en el Río Salado, en la Ruta 3 que acá se vive, en la Ruta 5 que se vive en el norte, etc. Dos premisas bien rápidas que es necesario que nos permite caracterizar estos números. Uno es que esta inversión cayó, pero la recaudación no, y esto es evidente en los fondos con designación específica que se cobran a partir de ciertos impuestos, como el impuesto al combustible cuando cargamos nafta o cuando cargamos gasoil con el fondo hídrico y las obras afectadas que hay en el tramo 4 de Río Salado que están paralizadas por el Estado Nacional. Y las del fondo, la del SIGVIA, la del impuesto a la nafta, bueno, los números que traía Jonathan más actualizados que estos, 2,5 billones sea lo que se había recaudado en 2024, porque esto no es una política de este año o un reclamo de este año. 6 billones son los que viene recaudando ese fondo a nivel nacional y no se invierten en las rutas. Y la segunda premisa, también importante, que Gastón, vos mostrabas un gráfico también parecido y Bernardino también, es la necesidad de que entendamos que no invertir en obra pública, no invertir en infraestructura no es un ahorro. En un futuro nos va a salir más caro poder volver al estado inicial en donde estábamos hace 2 o 3 años en cuanto al stock de infraestructura existente. Una cosa es la inversión en obra pública nueva, que ahí se puede discutir sobre cómo son los fondos y cómo es ese ciclo de inversión y cierto ciclo proactivo para el movimiento productivo de nuestro país y de nuestra provincia, pero sí en el mantenimiento del stock existente. Este es el gráfico que todos nosotros conocemos de la necesidad y lo más eficiente de invertir en el mantenimiento preventivo previo a la rotura, sea caminos rurales, sea caminos secundarios provinciales, sea caminos nacionales o sea cualquier otro tipo de infraestructura. Y lo que tenemos a la derecha, a la izquierda, es cómo viene evolucionando el índice de estado de la red nacional, cómo ciertas inversiones sostenidas a lo largo del tiempo permite paulatinamente ir levantando el índice de estado y con una desinversión de 2 o 3 años se nos cae rápidamente ese índice de estado que tanto nos cuesta después levantar. ¿Por qué traemos esta discusión que parece de una escala nacional a un ámbito provincial? Bueno, porque la provincia de Buenos Aires creo que no es una provincia más dentro de este esquema por el peso demográfico que tiene, por el peso productivo que tiene, pero sobre todo también por el peso que tienen las infraestructuras dentro de la provincia de Buenos Aires. Los mayores kilómetros de la red ferroviaria del país está en la provincia de Buenos Aires, más de la mitad, el 70% de los puertos de exportación e importación están en la provincia de Buenos Aires, la red vial nacional, el 10% está en la provincia de Buenos Aires, y si vemos la red integral vial, también gran porcentaje está en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la provincia de Buenos Aires y la producción que se tiene no se entiende únicamente por lo que producimos los bonaerenses, sino por todo lo que se produce en el país y busca los puertos de los bonaerenses, sobre todo lo que producimos acá, y vamos a buscar mercados al interior. Un dato muy relevante es el que ponía: 55% de las cargas transportadas en el país suceden en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto nos presta atención en que esos números, esos reclamos, sí son pertinentes, por lo menos en cualificar en qué momento tenemos que estar planificando las inversiones y los modos de ejecución y los modos de gestión del stock existente de infraestructura. ¿Qué hacemos desde el Ministerio? Esto lo presentábamos en algunos ámbitos, pero como decía
Como decía recién Jonathan, desde el Ministerio tenemos un plan, desde 2019 se viene ejecutando, tuvo varias secuencias de reajuste o reactualización, porque se va reajustando según los diferentes ciclos que vamos viviendo. En 2024 fue el último ajuste, distinguimos 5 ejes de acción. Tenemos energía accesible y sostenible, conectividad y logística, que principalmente es vialidad, pero cómo eso se conecta con la red integral de logística, el acceso a puertos, como ahora vamos a ver en un ratito, y la red ferroviaria. Gestión integrada de recurso hídrico, que tenemos la gestión más productiva, como los dramas de inundaciones o sequías en la cuenca del Salado u otras cuencas, como también agua y saneamiento. Infraestructura de ciudades, de apoyo municipal, infraestructura del cuidado en sus diferentes variantes. Hay 3 de esas que creo que es sumamente importante en estos diálogos porque tienen mucha incumbencia con la infraestructura de promoción de lo productivo o la posibilidad de que lo productivo se pueda seguir desarrollando. Esos son obras viales, obras hidráulicas y hídricas y obras de energía. Hoy únicamente me interesaba traer, con esto que decía de cambiando de escala, una escala provincial, infraestructuras de impacto productivo en esta escala de lo vial. Principalmente 3 cosas que me gustaría que formen parte de este debate y nos permitan a nosotros seguir recopilando opiniones y reajustando rumbos, que son 3. Una es la reconversión de corredores, estamos hablando de grandes corredores productivos a nivel provincial. Otro es el establecimiento de un sistema dinámico de balanzas, que ahora me voy a explayar, que creo que es muy interesante para poder poner en discusión y fortalecer. Y gestión de caminos rurales, que bueno, algo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario, Jonathan fue adelantando, así que eso para poder dar unas pinceladas más. Una primera idea de la provincia de Buenos Aires, esta lógica que ya todos vamos vivenciando, no es únicamente un sistema de embudo hacia la ciudad de Buenos Aires o hacia La Plata, que las rutas nacionales, si vemos el esquema de las rutas nacionales, nos ejemplifican eso, como absolutamente todo el país va el sistema de la hidrovía para la exportación o al puerto de Buenos Aires, sino que tiene una dinámica, esto es la matriz origen-destino y la asignación vial y ferroviaria de esa matriz de origen-destino, tiene una dirección norte-sur bastante marcada en lo que es la búsqueda de los puertos del sistema de San Pedro, de San Nicolás, como también de Bahía Blanca o de Quequén. Con esta premisa fundamental fue el pensamiento de poder establecer en combinación con lo que son las rutas nacionales, estoy hablando de la 3, la 5, la 7, la 9, estructurales para el país, pero también para la provincia de Buenos Aires, unos corredores norte-sur vinculando lo que es estos sistemas portuarios y todas las ciudades con la dinámica productiva que ello supone. Estos 4 corredores son el corredor atlántico, que tiene más que ver con la intervención hoy en día que está concesionada por Aubasa en todo el corredor costero, bien turístico, pero también de producción ganadera en ciertos lugares, pero bien representativo lo que es la pesca. La Ruta 41, que articula unos núcleos poblacionales muy dinámicos hoy en día. La Ruta 51, que es la espina dorsal de la provincia, nos atraviesa acá muy cerquita por Olavarría, Azul, nos vincula con Bahía Blanca y también con San Nicolás. Y la 65, ruta provincial, que ahí está en azul, que se vincula con la 33 también, con la zona noroeste de la provincia, que está siendo bien dinámica y con serios problemas de lo que es de caminos rurales, con ciertos problemas de inclemencias climáticas, como se nombraba hoy, de las circunstancias del año pasado con las inundaciones en la zona de 9 de julio, con las cortaderas, etc. Y necesitamos sobre todo agilizar mecanismos de gestión mucho más eficientes que tengan que ver con implementación de infraestructura que nos permita dar vuelta a esa página y anticiparnos a estas situaciones coyunturales que vemos que son cada vez más cercanas. En cuanto a estos corredores, bueno, algunas acciones que estamos haciendo, muy enumerativo, pero para poner ejemplos bien palpables, una obra que es la duplicación de la Ruta Provincial 41. En proyecto tenemos la reconversión de lo que es la 65. Cuando decimos reconversión, no necesariamente es duplicación en este contexto de escasez presupuestaria, sino que es ensanche, pavimentación de banquinas y terceras trochas en ciertos lugares donde bueno, la topografía o el tránsito diario medio anual con la incidencia de camiones y de tránsito pesado
amerita. Eso sería la 65, la 51 en algunos tramos ya en ejecución, en otros con proyecto, ahí desde Azul yendo para Tapalqué. La ruta 11 con una duplicación en los tramos más turísticos y después 3 proyectos portuarios que estamos en vínculo el año pasado y el anterior con el CFI para el desarrollo de proyectos específicos para la llegada a puertos. Los paso muy rápido, pero después quedan estas diapositivas y este material. Uno es poder resolver el nodo de Tecplata, es la llegada al puerto de La Plata con la continuidad de lo que es la autopista Buenos Aires-La Plata por el costado de La Plata y la continuidad de la 6 para garantizar lo que es el abordaje de Tecplata de modo terrestre. El otro es el fortalecimiento, acá lo tenemos cerca, el fortalecimiento del nodo portuario de Mar del Plata con Quequén. Ahí une la 88 con una necesidad y con unos crecimientos muy fuertes interanuales de lo que son los tránsitos pesados y una necesidad de poder pensar esa traza de otra forma. Tiene una topografía además de sub y baja que es necesario ver cómo nos podemos anticipar a ciertos siniestros que puede traer el incremento del tránsito. Y bueno, Mar del Plata viene teniendo una dinámica ahí con ¿cómo se llama? El de Papas. Lamb Weston estableciéndose en el parque industrial y otra dinámica asociada a las exportaciones. Bueno, otro foco a prestar atención. Y por último, el de Bahía Blanca, que bueno, después de lo sucedido, de la desgracia de estos años, con la afectación que fue del ferrocarril también y la afectación de la llegada portuaria, ahí la articulación con Nación va a ser inevitable por la rotonda del Cholo y bueno, las circunstancias de que pasa la Ruta Nacional 3, la 33 y la 35, en lo que es toda la circunvalación de Bahía Blanca, entonces hay la plena articulación con ellos, pero con un plan de acción fuerte en infraestructuras para poder garantizar de una forma más eficiente la llegada al consorcio portuario. El segundo punto, lo de balanzas. Acá lo que marcaba en un principio de que para garantizar un mantenimiento correcto de la red de caminos rurales, como también de la red pavimentada, es necesaria la inversión continua año a año, para ir levantando de a poco el índice de estado. Nosotros partimos en 2019 con un índice de estado global de 1 a 10 de 5.4. A 2023 lo logramos levantar a 6.5 con una inversión sostenida. Fue la misma inversión que se habían hecho los mismos 4 años anteriores, pero de una forma sostenida y no con picos. Y planificamos para el 2027 poder llegar a un índice de estado entre 7 y 7.5 con una inversión también sostenida y con la implementación de una política que les quería traer y comentar, que es el establecimiento de 40 balanzas dinámicas a lo largo de toda la red de caminos provinciales pavimentados. Estas balanzas dinámicas son pórticos y un sensor abajo. Te toma el peso de forma dinámica en cada uno de los ejes. Estamos trabajando con el Ministerio de Transporte también para agilizar el sistema de multas, porque sería al igual que la fotomulta, te toma una fotomulta si estás excedido de peso y también con cierto control de ARBA con el traqueo de origen-destino para saber qué mercadería estaba llevando ese camión. El establecimiento que ponía en el mapa, los puntos claramente ya los tenemos localizados, no los traemos para no difundir puntos, pero la lógica siempre va a ser de arcos. Hay una zona central, la que estamos acá, muy dinámica con la zona de las canteras, que afecta el índice de estado y lo vemos notoriamente en las tareas cotidianas que hacemos, y después la llegada a los puertos. Esto claramente se articula con las zonas viales. Así que es una dinámica que creo que nos puede venir muy bien para el mantenimiento de las inversiones que se están haciendo y para el control de datos de cómo se vienen moviendo los circuitos productivos en las rutas provinciales. Y por último, la gestión de caminos rurales, algo ya lo dijo Jonathan. Acá como distinguir dos grandes paquetes, la red provincial pavimentada y la no pavimentada. Para la pavimentada, lo que decía del sistema integral de control de cargas con las balanzas dinámicas. Y los caminos de tierra con esa extensión que íbamos viendo en Junín 5500, acá en Juárez parecido,
en total de la provincia 105.000 kilómetros de tierra, la necesidad de poder actualizar un modelo de gestión, como bien nos contaba Pablo, y veíamos acá en Junín, y vemos en Tandil, y Pergamino lo mismo, y etcétera, la necesidad de poder pensar las inversiones de una manera sostenible en el tiempo es de la mano de un cambio, de una maduración de un modelo de gestión. Un modelo de gestión que no va a ser igual en todas las localidades, que tiene que ver mucho con la idiosincrasia de los actores locales que le impriman a ese modelo de gestión, como contaba Pablo, tercerizado de esta propuesta de Junín que vienen avanzando, o la experiencia que nos contaban los de Tandil, con una historia ya desde hace años con la cooperativa, o una administración más desde el Estado local acá en Juárez. Bueno, poder ir madurando esos modelos de gestión. Por eso confiamos plenamente en valorizar lo que se hizo hasta ahora, como decía Jonathan, del 2020 al 2025, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario, desde el Ministerio de Infraestructura, las inversiones que se hicieron, pero poder pensar para adelante, sobre todo, cierto programa de condicionalidades, cierto programa por adhesión y de condicionalidades, en donde podamos ir forzando algunas cuestiones básicas que creo que acá se fueron discutiendo y promueven discusiones futuras. Acá ejemplificaba 3. Uno es poder tener a nivel local, y vemos que es la llave, fue la llave en Juárez, fue la llave en Tandil, posiblemente sea la llave en Junín, que es poder visualizar y programar de una forma colaborativa un plan de entoscado de conservación en la red local de caminos rurales. Para eso todo el apoyo de lo que es el Ministerio de Desarrollo Agrario, de toda la provincia, del Ministerio de Infraestructura, y poder apoyar de una forma económica ciertos proyectos de entoscado que surjan de esa planificación, pero la necesidad de que esa planificación venga primera para ver cómo anualmente se va invirtiendo los recursos que ya se estuvieron también hablando hoy, que existen para mantener esa inversión que se haga. Lo segundo, que siempre pasa por abajo del radar, y es necesario solidarizar un poco más entre los diferentes municipios y localidades, la normativa de multaje o de control para el uso de estos caminos rurales. Y en tercero, la necesidad, bueno, esto empezaba con esto, pero la necesidad de poder pensar localmente cómo es el modelo más sincero que funcionaría en esa idiosincrasia local. Por eso creemos que la necesidad de crear mesas técnicas locales en donde se vinculen ciertas buenas experiencias que ya vienen sucediendo, pero poder promoverlas más, creo que son los ámbitos necesarios a generar para despertar inquietudes en municipios que hoy en día capaz no están teniendo las herramientas para dar ese paso. Así que, nada, con esto quería hacer un pantallazo de 3 escalas y sobre todo posicionar este espacio, como decía Pablo, en discusiones futuras y en la necesidad de poder aventurarnos a proponer modelos de gestión para valorizar sobre todo el stock de infraestructura existente que tenemos en la provincia, en el país, y necesitamos ser capaz mucho más inteligentes en destinar los recursos año a año para mantener esa infraestructura. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Bueno, ahora tenemos una conferencia desde Uruguay, ¿no? ¿Está confirmado eso? ¿O si está Analía por acá? ¿Está conectado? Ahí está, mirá. Bueno, listo, no lo había visto. Nos va a disertar el doctor José Manuel Arena Díaz, coordinador del área de descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la República Oriental del Uruguay. Hola José, te escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos. Una alegría estar compartiendo esta instancia con ustedes. Un agradecimiento y una felicitación también a Revista Vial por la organización de este taller, que a nuestro juicio también parece muy relevante. Nosotros también organizamos algunos similares, de los que ahora les voy a contar, y también extenderles la invitación, y en particular a mi amigo Jonathan Sánchez por el nexo y también por el intercambio que hemos tenido, para hacer sinergias en temas que nos convocan como países, como departamentos, también como municipios. Voy a ser muy breve, en honor a la hora,
en honor a la verdad y también porque tenía un profesor en la facultad que cuando hablábamos mucho nos decía demasiado largo para tener razón. Desde ese punto de vista, antes de entrar específicamente a algunos comentarios generales sobre el tema caminería rural que nos convoca a todos los que estamos aquí presentes, me parece importante hacer una brevísima referencia al marco institucional uruguayo, porque ahí radica, de alguna manera, una diferencia sustantiva con la realidad argentina. Uruguay es un país de naturaleza jurídica unitaria, con un esquema de descentralización política y administrativa que tiene niveles de autonomía subnacionales que son significativos, pero radicalmente menores a los que existen en países con organizaciones federales, como pueden ser Argentina, Brasil u otras. Y si bien los gobiernos departamentales, que son 19 en el Uruguay, tienen una autonomía desde el propio origen del Uruguay como país, no disponen del mismo grado de potestades fiscales que tienen en países más de organización y de sistemas federales. Este rasgo estructural nuestro explica en muy buena medida la importancia que tienen en nuestro país las transferencias económicas que desde el gobierno nacional y en virtud de diverso origen y naturaleza jurídica hacemos hacia los gobiernos departamentales. Transferencias económicas que suponen en un país pequeño como el Uruguay algo así como 800 millones de dólares anuales que desde el gobierno nacional destinamos a los gobiernos departamentales y ahora a partir del 2010 a los gobiernos municipales. En el Uruguay hay municipios desde el año 2010 y actualmente son 136 en total. Ese nivel de transferencias va a ser el mayor nivel de transferencias de la historia del país en virtud de un acuerdo al que llegamos el 30 de julio del 2025 entre el gobierno nacional, presidido por el presidente Yamandu Orsi, y los 19 intendentes. Nobleza obliga a decir que si bien este va a ser el mayor nivel de transferencia de la historia, nunca ha pasado en nuestro país que no haya habido acuerdo o entendimiento entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales para definir los recursos que administramos. Eso forma parte de una tradición republicana que no está exenta, por supuesto, de diferencias políticas y matices que son sustantivos, pero que de alguna manera nutre al sistema de certezas y de transparencias que nosotros queremos de alguna manera reivindicar. Fíjense que de 19 intendencias, solamente 4, Montevideo, Canelones, Río Negro y La Valleja, pertenecen al mismo partido político que el gobierno nacional. Todas las demás intendencias pertenecen a los partidos políticos que en conjunto comparecen en las elecciones bajo el nombre de Coalición Republicana para competir con el partido de gobierno. Solo esto para un poco mostrarles la importancia y el valor histórico que tienen esas transferencias. En el año 96, la Constitución de la República, la reforma constitucional, que fue la última que tuvimos, le asignó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la cual yo soy director del área de descentralización, el rol central de articulación de esas transferencias económicas que destinamos a las intendencias, y por lo tanto se equipara el rol de la oficina como unidad ejecutora de la presidencia con los ministerios. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene un lugar en el Consejo de Ministros junto al presidente de la República. Desde ese punto de vista, nosotros hemos participado de la construcción durante muchos años de un modelo específico para la gestión de la caminería rural que combina responsabilidades claramente asignadas a los gobiernos departamentales con diferentes instrumentos de financiamiento, planificación y también coordinación desde el nivel nacional. En Uruguay existen aproximadamente 40.000 kilómetros de caminería rural
que son propiedad y por lo tanto competencia de los gobiernos departamentales. Esto es la gestión y el mantenimiento es responsabilidad de los gobiernos departamentales. Pero esta red de caminería rural, por tener tanta trascendencia en la matriz productiva uruguaya, que es el motor económico de nuestro país, requiere de un aporte indiscutible del gobierno nacional para el mantenimiento y el mejoramiento del estándar de toda esa caminería. Este esquema es el resultado de un proceso que se dio en la década de los 90, por el cual a través de sucesivas leyes los caminos rurales estaban bajo la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es decir, bajo la órbita nacional, se fueron desafectando en favor de las intendencias y ahí empezaron a surgir distintas atenciones económicas destinadas a ayudar a las intendencias al mantenimiento de esa caminería. Transferencias que naturalmente resultan insuficientes para que las intendencias mantengan esa caminería, y eso requiere de un aporte de los departamentos con sus potestades económicas para trabajar en el mantenimiento permanente de estos 40.000 kilómetros de caminería rural. En el 2013, bajo la presidencia del expresidente José Mujica, se creó en el Uruguay un impuesto que se denominó Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales, que gravaba las grandes extensiones de tierra, y uno de los producidos de ese impuesto era el mantenimiento de la caminería. Rápidamente ese impuesto se declaró inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y tuvo que ser derogado, pero a partir de ahí se trasladó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto toda la competencia en materia de administración de estas transferencias destinadas a las intendencias en materia de caminería rural. A partir de ese momento, y para resumir nuestra estructura financiera desde ese punto de vista, en el Uruguay existen dos grandes programas a nivel nacional vinculados a la atención de esta caminería rural que es propiedad de las intendencias. Una transferencia económica destinada al mantenimiento propiamente dicho de la caminería, que las intendencias pueden ejecutar bajo la lógica de planificaciones que hacen de manera trimestral y que son aprobados técnicamente por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero que pueden ejecutar bajo administración directa, con sus propios funcionarios y con su propia maquinaria, y bajo una lógica de supervisión que existe, pero que es de menor rigurosidad que el siguiente programa, que es el que le voy a comentar. En el año 2017, cuando producto de las modificaciones en la matriz productiva que hemos tenido nosotros y toda la región del continente, por el cual cada vez se concentran más las producciones que generan más desgaste en la caminería rural, el gobierno nacional contrajo con el Banco Interamericano de Desarrollo una línea de crédito de $300 millones que creó el denominado Programa de Caminos Rurales Productivos. Este programa tiene como objetivo no el mantenimiento de la caminería, sino el cambio de estándar. Balastro a bitumen, eventualmente bitumen a carpeta asfáltica. ¿Cuál fue el preámbulo, la génesis para empezar a ejecutar ese programa? Es que nosotros teníamos la certeza de que miente el político o el gobernante que dice que puede atender toda su caminería rural. Lo que nosotros necesitábamos era un proceso objetivo que no quedara al arbitrio del gobernante de turno decir cuál camino atiendo, sino que con un conjunto de indicadores y procesos participativos se priorizaran los caminos rurales. Porque si bien tenemos 40.000 kilómetros de caminos rurales, sabemos que hay 9.000 que necesitan una atención prioritaria por la matriz productiva, por la producción que transita por ellos, por la conexión con las vías que salen hacia el exterior. A partir de ahí, con una cooperación técnica del propio Banco Interamericano, financiamos lo que se denominaron los planes viales departamentales, que con mucho gusto además podemos compartir, que con una duración de 10 años determinaron por departamento
cuáles eran de toda esa red de caminos rurales los que necesitaban el cambio de estándar. Por estos motivos y a partir de distintos procesos participativos, audiencias públicas, intercambios con municipios, intendencias, asociaciones rurales, se generaron estos planes, se ejecutó el primer programa de caminos rurales productivos, está en plena ejecución el segundo programa de caminos rurales productivos, que ha traído muy grandes beneficios con intervenciones que, a diferencia del mantenimiento, son bajo la lógica de administración tercerizada, con supervisión mediante certificaciones que hacen ingenieros de nuestra oficina de planeamiento y presupuesto. Es decir, la ejecución es descentralizada en las intendencias, pero un ingeniero nuestro va, certifica el avance de obra y contra la certificación se paga, lo que ha permitido una transparencia y también una tranquilidad sobre el desembolso de esos recursos que son de gran magnitud para la realidad económica uruguaya. Los planes viales ya tienen 10 años y por lo tanto nosotros estamos en proceso de renovación de esta cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo, que va a permitir durante el segundo semestre del 2026 llevar adelante los segundos viales departamentales que van a tener vigencia por 10 años más y que van a dar cuenta del camino recorrido en estos 10 años y también de una priorización de caminos para los próximos 10 en particular. Con mucho gusto podemos compartir el cronograma y los invitamos para participar de la conformación de esos planes viales departamentales que van a ser el presupuesto necesario para el programa de caminos rurales productivos en su edición tercera, que se va a empezar a ejecutar el año que viene o el 2028 a más tardar. Esto depende un poco de la ejecución técnica y de los avances de ejecución del segundo programa. Esto para nosotros ha traído grandes ventajas para, de alguna manera, optimizar la utilización de los recursos en un sector que requiere intervención y que recoge mucha expectativa, no solo a nivel de la producción, sino también a nivel político, y por lo tanto creemos que como gobierno hay que atenderlo a gran nivel. Aparte de eso, de estas transferencias que yo les comentaba, hay otras que nosotros administramos bajo la misma lógica, que permiten intervenciones en materia de arquitectura, de obras de arte en caminos rurales, pero que también permiten la adquisición de maquinaria vial, que también administramos contra certificación y que le permite a los gobiernos departamentales y a los gobiernos municipales tener una flota para atender especialmente las cuestiones ordinarias de mantenimiento y también las urgencias en materia de emergencias viales. Dicho esto, el transcurso de estos programas y la experiencia adquirida ha permitido ir ejecutando distintas instancias vinculadas más, no a la ejecución, que queremos no solamente mantener, sino aumentar de obra, sino también al fortalecimiento, a esto que están haciendo ustedes, capacitaciones, intervenciones que permitan adquirir experiencias que hayan sido exitosas en materia internacional para la caminería rural. Sobre eso, por ejemplo, además de hacer seminarios con expositores extranjeros sobre distintas experiencias, estamos desarrollando, por ejemplo, con la Universidad Tecnológica, que tiene asiento y su sede en el departamento de Rivera, y un trabajo muy binacional con Brasil, tótems tecnológicos de caminería que instalados, porque son móviles en caminos rurales, permiten determinar y detectar no solamente cuál es el tránsito, sino cuál es la carga que transita, identificar cuáles son los vehículos, cuáles son los horarios. También en esto de priorizar los caminos que necesitan una intervención en el corto plazo. Esa es una experiencia muy exitosa que está en etapa de testing, pero que en el muy corto plazo vamos a empezar a producir
para intercambiar con los distintos gobiernos departamentales. Hicimos en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo una formación destinada a mujeres para el uso de maquinaria vial, en esto de hacer o implementar una política de género en un sector que ha sido históricamente muy masculinizado. Esto se hace de forma descentralizada, con una inversión de unos $100.000 para llevar adelante estas capacitaciones que están en pleno proceso de ejecución. Estamos trabajando en mejorar la supervisión de estas obras a nivel departamental, ya sea en convenios con Facultad de Ingeniería que tenemos vigentes y que queremos ampliar en materia de control de ensayos, en materia de mejoramiento de las supervisiones, de las certificaciones técnicas con nuestros ingenieros. Y también formamos parte, digo esto para terminar, de una mesa interinstitucional con el Ministerio de Transporte y con distintos actores, entre ellos las intendencias, pero también empresas públicas, para, de alguna manera, el buscar otros mecanismos que permitan mejor financiamiento para el atendimiento de la caminería rural. Dígase, por ejemplo, el pago por uso. Digamos, el mundo avanza hacia un momento en el cual los usuarios de la caminería rural, especialmente vinculados a la producción que más genera en términos económicos, deben realizar su aporte para el mantenimiento de esa caminería, porque si no, los recursos siempre van a ser insuficientes para tenerla en buen estado. Es parte de un diálogo que necesita una cantidad de consenso, pero que estamos enfrentando de forma muy responsable. Y para terminar, agradeciéndoles desde ya la tolerancia, decirles que estos programas de caminos rurales productivos incluyen un componente, además del componente de asignación para ejecutar obra y también para el fortalecimiento institucional, capacitaciones y otras inversiones, de un monto destinado a fondos concursables. Esto es, por ejemplo, en este caso, en este último programa, destinamos un fondo de $10 millones que se hace y se concursa con las intendencias para fomentar proyectos bidepartamentales, es decir, de caminos rurales que unan dos departamentos o que vinculen a gobiernos departamentales con empresas privadas vinculadas a la producción, por ejemplo. Esto ha dado lugar a asignar, a adjudicar 6 proyectos concursables que ya han sido los triunfadores, que vamos a ejecutar en el corto plazo. Hay 3 que son entre 2 departamentos y que van a provocar inversiones de cambio de estándar entre departamentos, y hay 3 que son entre intendencias y empresas privadas. Tenemos el caso del departamento de Río Negro con la empresa UPM, tenemos el caso del departamento de Soriano con una terminal portuaria, y tenemos el caso del departamento de Cerro Largo con el Instituto Nacional de Colonización y una inversión muy productiva desde ese punto de vista. Eso solamente para que conozcan de manera muy resumida un poco el esquema institucional en el Uruguay, no exento de dificultades y de problemas, pero sí con la fortaleza de que con muchas diferencias políticas existe un consenso en materia de administración de estas transferencias económicas que nosotros particularmente llevamos adelante desde el gobierno nacional, y con mucho gusto y a cuenta de otros intercambios vamos a compartir con ustedes después presentaciones sobre el funcionamiento del área de descentralización y también sobre el contenido de estos planes viales departamentales para que los puedan conocer, y estamos por supuesto a las órdenes para escuchar consultas y posteriores intercambios. Muchas gracias y un saludo para todos. Muchas gracias, José Manuel. Buenas tardes. Bueno, viene un pequeño...